La idea, como os decía al principio, tenemos un camino largo por delante y es que vayamos describiendo la investigación que hacemos en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es importante desde mi punto de vista porque nos obliga a pensar realmente en la demanda de la sociedad, en las expectativas que hay puestas en una universidad como la nuestra. Y es importante también porque nos ayuda a explicar como universidad lo que hacemos en una clave que nos conecta mucho más con el sistema productivo, con las empresas, con la universidad, etcétera. Este lenguaje lo están hablando ya las empresas. Yo contaba a algunos colegas que, por ejemplo, una gran empresa del mundo de la energía, del que estamos hablando hoy, Iberdrola, ya toda su estrategia la está definiendo a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, es más, se han cargado su Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Ya no es estas cuestiones del cambio climático, el medio ambiente o lo social, una cuestión adicional para remediar lo que estamos haciendo mal, sino que es que ya las empresas incorporan esto en su hacer. ¿Qué decir quienes estuvisteis en el seminario último, en la Escuela de Minas, de las decisiones que se están tomando en las esferas en las que se decide qué es lo que se va a financiar en investigación? Cada vez hay más claro que se quiere una investigación dirigida, direccionada, orientada a producir impacto y a generar cambios. Entonces, bueno, yo creo que somos una universidad que hemos demostrado en la sesión que tenemos hoy que tenemos un caudal increíble de conocimientos y que si los conectamos adecuadamente, pues posiblemente podemos tener una propuesta mucho más atractiva para la sociedad y para los financiadores. Bueno, esto es, no sé si queréis explicar un poco más, lo vamos a compartir con vosotros. La idea es que poco a poco este mapa se vaya enriqueciendo y que lo tengamos como una herramienta, igual que hemos visto que el KIC de clima tiene una muy parecida. Pues aquí tendríamos una interna complementaria con la del KIC y con otras para internamente poder ir identificando dónde están las capacidades, los posibles aliados, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si hay algún mensaje más sobre esto. Es un prototipo hecho muy deprisa con lo que nos habéis dado. De lo que nos habéis ido entregando, os agradecemos muchísimo las presentaciones. La verdad es que la respuesta ha sido fantástica y vamos a compartir todo en el espacio web que está reservado para los seminarios. Y bueno, pues también os pedimos que vayáis contagiando esto en vuestros grupos de investigación y en vuestro entorno. Al final, la única manera de llegar a una organización grande a más y a más gente es que nos convirtamos todos en difusores en nuestro entorno. Y os habíamos contado que, antes de que se nos olvide después, que tenemos una sesión importante el día 19 de marzo, a la que nos gustaría que hubiera una respuesta también importante, porque vamos a tener a personas que yo creo que merece la pena escuchar y también merece la pena que les apelemos, que abramos una conversación con esas personas. Creo que esa reflexión sobre lo que desde fuera piensan que puede ser nuestra contribución como investigadores a un tema tan importante como el cambio climático y la transición energética es por sí mismo merece ya ese espacio de hora y casi 2 horas que vamos a tener el 19 de marzo. Y en paralelo vamos a estar trabajando en ir identificando algunas iniciativas como la que he presentado antes Óscar y algunas que habéis traído aquí, que tienen un mayor potencial de convertirse en iniciativas aglutinadoras. Al final somos la mayor parte de nosotros ingenieras e ingenieros y sabemos que la mejor manera de colaborar es haciendo cosas. Entonces, bueno, en la medida en la que creáis que tenéis alguna iniciativa que puede ser aglutinadora, por favor trasladárnoslo. Nosotros estamos ya pensando en algunas, como os hemos dicho, para provocar esa acción conjunta, y vamos a tener a Pablo y a Irene permanentemente a vuestra disposición
por si queréis hacer consultas, enviarles propuestas, intercambiar información, etcétera. Los correos son muy fáciles. Luego, si no, en la información que os enviaremos, os enviamos el correo para cualquier consulta o cualquier sugerencia que tengáis. Mientras llegan esas consultas y sugerencias, yo quería pasaros si te parece, Asun, pasarles la palabra y luego tú, o prefieres tú y luego pasamos la palabra. Hacemos un debate contigo. Venga, perfecto. ¿Puedes poner, Irene, por favor, el grafo, el que habías puesto ahí? Bueno, la primera cuestión del seminario, bueno, yo era algo que ya sabía, es que tenemos muchos grupos, cada uno singular, realiza la investigación en su área específica, y todas estas iniciativas que estamos planteando las estamos haciendo desde el respeto a la investigación que cada uno quiere realizar. Y eso es importantísimo que quede claro como primer a priori en todo este tema de los seminarios. Y también lo que nos estamos dando cuenta es que debido a tanta atomicidad como tenemos y en ocasiones debido a la duplicidad que existe entre grupos y a veces entre grupos y con algunas áreas temáticas de centros, pues que estamos perdiendo una serie de oportunidades que podrían ser relevantes para todos. Yo he anotado una frase que se ha repetido varias veces y es: estamos buscando a alguien que trabaje en tal cosa. Pero, sin embargo, no se ha presentado la frase desde la otra perspectiva. Yo me ofrezco a colaborar con alguien que realice una investigación o realice desarrollos en una determinada temática. Es decir, todos buscamos, pero todos debemos estar dispuestos, sería el primer mensaje, a colaborar con otros en esos objetivos. Es decir, no significa que uno deje su grupo de investigación por el hecho de que colabore, sino que lo que tenemos que buscar son esos espacios comunes y esos proyectos en los cuales se puedan comenzar nuevas iniciativas que aglutinen la investigación y la innovación tecnológica que se está realizando. A modo de ejemplo, me gustaría mencionar que durante el trimestre pasado pues, se han realizado 2 iniciativas aglutinadoras y una de ellas con un resultado en ese sentido relevante. El año pasado, más o menos por estas fechas, pues un grupo de profesores del Departamento de Inteligencia Artificial y también de Robótica, del Centro de Automática y Robótica, el CAR, pues dijeron, ¿por qué no hacemos un seminario en Cercedilla sobre inteligencia artificial y robótica? Bueno, llevó su tiempo poner a las 2 comunidades a hablar, porque una procedía de informática, otra procedía principalmente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y bueno, fuimos a Cercedilla, tuvimos 2 días enteros en Cercedilla de presentaciones como las que hemos tenido hoy y luego seguido todo esto de un foro de debate y reflexión, y una de las primeras conclusiones que se llegó en el mes de noviembre, que fue cuando fue la reunión, fue vamos a introducir un Digital Innovation Hub en el listado, en el catálogo de Digital Innovation Hubs que tiene la Comisión Europea. Total, que bueno, entre 2, 3 grupos de investigación se pusieron a recopilar lo que había entre inteligencia artificial y robótica, se hizo la página web, en 2 días nos aceptaron el Hub de Innovación dentro del catálogo. Y en esa reunión se dijo, como consecuencia de haber hecho el catálogo, vamos a pedir ahora ser reconocido como una de las 30 regiones en Europa fuertes en inteligencia artificial y robótica. Y entonces, bueno, nos pusimos entre la Oficina de Proyectos Internacionales y varios profesores a escribir esa propuesta de 15-20 folios para proponer a la UPM como Digital Innovation Hub en inteligencia artificial y robótica para los objetivos de desarrollo sostenible. Se llama la iniciativa AIRS, AIR4S, y la S de sostenibilidad, I de Artificial Intelligence y la R de Robotics. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, nos comunicaron antes de ayer que la iniciativa había sido aceptada y que ahora mismo la UPM es uno de los 30 nodos europeos en inteligencia artificial. Esto es un ejemplo que se visualiza muy rápidamente y que no hubiera sido posible si los investigadores
de ambas disciplinas no se hubieran puesto de acuerdo en decir, vamos a ir a Cercedilla, vamos a hablar, vamos a ver cómo la inteligencia artificial, la robótica, el uso instrumental también de la inteligencia artificial y robótica puede existir en otras disciplinas, por ejemplo, en agronómica. Ha salido aquí el Smart Farming y otro tipo de temas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a pedirlo. Es simplemente un ejemplo de cómo, yendo todos juntos y dedicando un poquito de tiempo a estas iniciativas, pues podemos ir y alcanzar algunos objetivos más ambiciosos que van a ser buenos para la universidad y, por supuesto, buenísimos para todos aquellos investigadores que están investigando en estas disciplinas. Para poder llegar a la conclusión de que uno tiene que pedir un Digital Innovation Hub, en ese caso pues hubo un proceso de reflexión entre investigadores durante 4 o 5 meses, junto con la Oficina de Proyectos Internacionales, para ver cómo organizábamos la agenda. Y bueno, después de mucho debate y conversaciones, pues conseguimos ir a Cercedilla, reunirnos 50 personas y afortunadamente decir que ahora mismo tenemos un TIC ya cumplido, un hito cumplido, que es el estar ahí en los Innovation Hub. Entonces, eso me lleva a plantear una serie de preguntas a la comunidad investigadora. Es decir, vosotros sabéis en el tema de cambio climático, bien desde la parte de energía, bien desde la parte agro, que ha habido muchas presentaciones en el día de hoy, hacia dónde queréis ir. Y lo que tenéis que empezar es a identificar cuáles son esas temáticas y estas reuniones o estas mañanas son simplemente meros instrumentos para que profesores e investigadores de diferentes escuelas empiecen a conocer. Veo aquí a Miguel Marchamalo, que también hizo una sesión sobre el tema de agua a finales del mes de… ¿Cuándo fue? ¿Noviembre o diciembre? Diciembre, ¿no? Pues, es decir, estamos abiertos a que iniciativas de este tipo pues, se soliciten al vicerrectorado y desde servicios centrales pues, se organicen. Entonces, bueno, con esto pretendemos el cambiar también la frase, buscamos a alguien que, diciendo mi especialidad es esta, yo quiero colaborar con otros, ofrezco mis capacidades, mis skills para colaborar con otros en esta temática. Por otro lado, también a mí me ha sorprendido mucho que en este grafo, porque en este sentido toda la parte de organización la lleva Carlos y el grupo promotor y el gran trabajo de Irene, pues ver, por ejemplo, que en todo esto, todo el área TIC está ausente. Es decir, básicamente ha habido algunos grupos, CEDINT, que ha empezado a hablar de IoT, el CEI también, pero la parte de digitalización procedente de informática y telecomunicaciones es un factor, digamos aquí, transversal, que evidentemente se puede aplicar. Y bueno, yo simplemente estas reflexiones, este ejemplo de que trabajando juntos se pueden conseguir muchas más cosas, que estéis pendientes sobre los próximos seminarios que se van a organizar en Cercedilla, que estamos dispuestos a organizar cualquier tipo de sesión al amparo de los objetivos bajo el paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible y que ahora cualquier comentario que tengáis pues es bienvenido para su análisis y consideración. Sí. Bueno, pues es el momento. Cualquier sugerencia, crítica, por supuesto, comentario que queráis que compartamos, tenemos 15-20 minutos para abrir una conversación. Sí. Diego García Jalón, Hidrobiología. Yo creo que el tema del cambio climático tiene dos vertientes muy claras y muy diferenciadas. Por un lado está el tema de mitigarlo, y yo creo que lo que se ha trabajado aquí, todas las presentaciones son qué podemos hacer para mitigar, para no seguir en ese sentido. Y la otra versión, la otra vertiente sería, bueno, el cambio climático está aquí, ya estamos cambiando, vamos a ver cómo nos podemos adaptar, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en el tema de predicción y viendo cómo nosotros trabajamos en el territorio, y el territorio es el que sufre el cambio climático aparte de los humanos, y el tema es que vemos predecimos cómo va a cambiar. Entonces
Lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, nosotros podemos predecir esto y qué significa, qué impacto ambiental, fauna, flora o los recursos puede tener. Gracias. Bueno, Carmen Avilés, ya me conocéis todo, yo creo, hemos salido un par de veces allá afuera. A mí estas iniciativas me parecen estupendísimas, más que nada porque bueno, yo ya llevo años trabajando precisamente en el cómo generar redes para poder desarrollar proyectos que sean mucho más grandes, no solamente con proyectos específicos financiados por convocatorias europeas, sino también proyectos que son mucho más locales, como el de RES2+U. Recordad, antes de la presentación que hemos estado haciendo, este proyecto nace de unas 20 iniciativas que nos dijeron que teníamos que incorporar en una única iniciativa. Y yo creo que, mal que bien, bueno, este ya va a ser nuestro segundo año de andadura, ya vamos a incrementar 24 y seguimos ampliando. De hecho, en el café se me han unido ya 3 y hay un cartelito en lo de RES2+U diciendo que qué se puede hacer para incorporarse en más. Por Dios, ponerse en contacto conmigo, carmen.avilés@upm.es. No obstante, el colaborar es fundamental, porque además no solamente te permite, como decía Asun, llegar mucho más lejos, sino que te permite llegar a muchos más sitios, porque te permite conocer qué es lo que está haciendo el de al lado para ver de qué manera puedes aplicarlo a tu campo y mejorar, innovar. Y eso es innovación. Y eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Trinnova, ver de qué manera lo que ya está se puede aplicar a otros distintos ámbitos que puedan hacer que se provoque, se transforme la organización y las comunidades rurales, las comunidades que denominamos circulares, hacia esa contribución o a esa sostenibilidad. Por lo cual entiendo que el poder colaborar y el poder saber que en dónde estamos y el establecer estos foros de debate nos permiten avanzar muchísimo. O sea que, bueno, en cualquier caso, contad conmigo que contaré con vosotros. O sea, yo me he ido quedando con vuestros nombres, vuestras caras, vuestros temas y en algún momento, pues obviamente, nos pondremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias, Asun, obviamente, por organizar este seminario. Sí, gracias, Carmen. La verdad es que desde distintos grupos y desde distintas iniciativas se están realizando ya labores de pegamento, de intentar crear ese tipo de redes. Yo creo que ahora mismo el gran paso y el gran salto que hay que dar para aquellos que habéis empezado a hacer de pegamento es alinearlo también con las estrategias institucionales que existen desde los diferentes vicerrectorados, es decir, o bien desde la parte de calidad, como se ha presentado al principio, en el día de hoy, o bien con toda esta iniciativa de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, tenemos que sumar aquellos que ya tengáis esas primeras redes o esas semillas de redes. Debéis, por favor, comunicarlo al vicerrectorado, poneros en contacto con Carlos, con el grupo promotor, para que seamos capaces de incorporarlas también con el mínimo esfuerzo. Más, sí. Bueno, yo creo que estas reuniones son efectivamente muy importantes y además yo creo que entroncan con lo que se nos ha planteado al principio, ¿no? Es decir, cada vez más se plantea el objetivo de una misión que es transformación de sistemas y eso implica pues, agrupar proyectos, agrupar campos de investigación y esto va a ser el futuro del horizonte europeo de investigación y también en el clima, pues yo creo que es claro que cada vez más el proyecto específico que analiza una cosa muy particular de una técnica muy concreta, pues está muy bien, pero tiene que integrarse y articularse en una visión mucho más amplia y en una misión de transformación sistémica. Eso yo creo que ha quedado muy claro y por eso es tan importante esto. Yo lo que creo es que el concepto de redes está muy bien, redes de conocimiento me parece que está muy bien y que es el primer paso, pero yo creo que hay que ir a un segundo paso, que es el paso de alianzas. Es decir, las redes están muy bien para conectarse, conocerse, intercambiar, ¿no? Pero creo que hay que dar luego un segundo paso, que es el paso de alianzas, que es un poco el paso que estaba explicando Asun, que dieron los de inteligencia artificial y robótica, reuniéndose 2 días en 13 días y pasando al hub, ¿no? Yo creo que eso ya es una alianza.
Y yo creo que aquí es un primer paso, pero hay que ir al paso de alianzas, hay que ir al segundo paso. Y de hecho hemos hablado algunas veces con Asun de hacer algo parecido en Cercedilla, con el tema de recursos naturales, suelo, agua, agricultura, bosques, es decir, todo lo que sería medio natural, ¿no? Uno de los 4 puntos del Key Clima es Land Use Change, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un tema en el que yo creo que podríamos agrupar aquí un número importante de iniciativas para hacer algo parecido a lo que hicieron los de inteligencia artificial y robótica en Cercedilla, y de ahí que salga una alianza que pueda, como digo, crear algún hub o alguna cosa en esta dirección. Yo creo que no hay que quedarse en las redes, es un primer paso que es buenísimo, pero hay que ir a un segundo paso, que es el paso de alianzas. Sí, ahondando en este tema, ahora mismo se está planificando otra reunión en Cercedilla sobre todo el tema de salud. Salud aglutina pues aproximadamente el 30% de los fondos que proceden de la Comisión Europea, no solamente en el área de Health, sino ICT aplicada a salud y también a través de otros programas. Entonces ya se está empezando a planificar este segundo evento aglutinador en Cercedilla. También he empezado a hablar con los directores de los centros, principalmente orientados a transporte y movilidad, para generar otro par de días en Cercedilla sobre estos temas de movilidad. Y bueno, como hemos hablado tantas veces, pues el tema de recursos naturales es evidentemente otro elemento aglutinador, principalmente para las escuelas de agronómica, montes y forestales, y evidentemente todo el área TIC también tiene ahí que decir por toda la parte de digitalización de lo que sería la industria, la agricultura y la ganadería 4.0. Para poder organizar un evento en Cercedilla, pues lo que se necesitan son pues 3 profesores que no pertenezcan a la misma estructura de investigación, que sean estructuras que hayan colaborado hasta la fecha poco y que ahondando en la palabra que José María ha dicho, que permita crear esas alianzas, con un objetivo claro que sería el intentar sacar una hoja de ruta al final del evento de Cercedilla, y ahí evidentemente los especialistas del dominio, los investigadores, son los que tienen que decidir hacia dónde quieren también evolucionar el campo. Hola, buenas, soy Miguel Marchamalo, pues del grupo de hidrobiología UPM Water y TD, también estoy en el Climate Kick como formación. Yo solamente compartí una reflexión que, aparte de estas alianzas que nosotros evidentemente tenemos que ir constituyendo, en las cuales hay caminos muy avanzados, luego hay gérmenes de gente que ya se está relacionando, yo creo que hay otra cosa muy importante que a nosotros nos están pidiendo en el horizonte Europa, va a venir así, y en el que estamos en EIT, Climate Kick, que es responder a demandas sociales. Y eso es lo que, entre comillas, la pregunta que acaba de hacer Asunción nos va a interpelar aún más. O sea, no con quién quiero yo trabajar o, como decía Asunción, quiero a alguien que me apoye en esto, sino que me está pidiendo una cierta comunidad social, un ayuntamiento, una organización con suficientemente base para que lo que nosotros ejecutemos allí como universidad genere una transformación real. O sea, para que realmente, por ejemplo, el tema del clima se llegue a mitigar en cierta medida o nos lleguemos a adaptar. Entonces, eso es un reto aún mayor. Tenemos que ir pensando también en eso, en que en algún momento, aparte de este esfuerzo que nos está costando ahora, ponernos en la piel de otro grupo con el que podríamos colaborar, vamos a tener que salir de la universidad y ponernos en la piel de colectivos, comunidades, políticos, gestores, y decir qué es lo que quieren ellos de nosotros. Entonces, a lo mejor no va a calzar exactamente mi libro o mi investigación en lo que está necesitando la sociedad. Entonces, hay una adaptación muy importante. No, nos va a costar, no quiero decir que eso, pero evidentemente es un punto más. A varias cosas que se han dicho, comentarios muy breves. La cuestión de adaptación es clave. Y además se empieza a hablar de un dividendo de adaptación o de resiliencia, porque no tenemos más remedio que reinventar algunos de los sistemas materiales y no solo materiales en los que vivimos, y eso es una oportunidad enorme para construir sociedades
más acordes con las expectativas que tenemos hoy. Me parece fundamental las alianzas, ahí me has dado en el corazón porque sabes que es mi tema de investigación y soy embajador del objetivo 17 en COTEC, por ejemplo. El objetivo 17 es un objetivo instrumental que vale para poder hacer realidad todos los demás y se enuncia como alianzas globales para el desarrollo. Yo creo que, hablaba con Irene, igual podemos montar espontáneamente algún taller para trabajar juntos en qué significa realmente pasar de la red en la que intercambiamos información a la alianza en la que compartimos objetivos, riesgos y otras cosas. Y por último, lo que has dicho, Miguel, es fundamental. En cierto modo, y entendedme bien, yo creo que nos están llamando a ser investigadores respetuosos con nuestras áreas de conocimiento, con el rigor científico que tiene que tener el trabajo nuestro, pero con un plus activista. El investigador realmente comprometido con los cambios. Es una llamada que se suma a muchas otras responsabilidades que tenemos, pero yo creo que para muchas de las personas que estamos aquí es una llamada también que nos atrae, que conectar más lo que estamos haciendo en nuestra función profesional como investigadores, como profesores, con la sociedad es algo que yo creo que en general todos deseamos. Y hay una oportunidad fantástica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para alinear eso. Siempre digo que hasta hace muy poco me tenía que dedicar a mi trabajo en la universidad como profesor y luego a los Ingenieros Sin Fronteras. Cuando acababa el tiempo, para que yo quería hacer cosas sociales, o muchos colegas míos estaban en la ONG de su barrio, etc. Ahora con los ODS podemos romper esa especie de esquizofrenia y desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra investigación, estar alineando lo que realmente somos como personas, como ciudadanos y como investigadores. Otro comentario que también quería hacer es que a mí me ha gustado el ver en las presentaciones el hecho de que no solamente vengan los directores de los centros o institutos a presentar, digamos, la estrategia y las líneas que tienen sus estructuras, sino también ver personal investigador, estudiantes de doctorado, jóvenes investigadores ya doctores que están presentando sus líneas. A mí me parece que es importantísimo el rol que van a tener aquí también los jóvenes, porque van a poder empezar a interactuar con otras personas de otras estructuras de una forma también mucho más ágil y menos compartimentada. Es decir, las personas, digamos, que tenéis todavía una carrera investigadora que desarrollar, pues vais a tener aquí en estos temas de ODS un potencial tremendo, especialmente debido a esa colaboración y esas alianzas y esa complementariedad, si sois capaces de identificar cómo lo vuestro complementa y se alinea con investigadores que están realizando y que se están realizando en otros centros, porque vais a tener una capacidad de tener mayor impacto. Bueno, ¿algún comentario adicional? Sí, bueno, era un comentario solamente de instrumento que no sé si existe realmente, porque, bueno, me imagino que hay cosas que están en abierto y otras en cerrado. Entonces, de instrumento, lo que yo decía era que, igual que ahora se va a hacer pues un mapa de qué grupos o qué personas o qué investigadores contribuyen a ciertos objetivos, se podría hacer, o que a lo mejor existe, que no lo sé, o lo tendrá a lo mejor la OPE, es como una base de datos por palabras clave, de tal manera que cuando uno hace un proyecto, si busca a alguien que necesita un colaborador o alguien que pueda participar en una propuesta en una determinada área, pues que pueda decir a la OPE, necesito a alguien o qué colaborador o qué persona o qué investigador estaría en esta línea. ¿Quién podría participar en esto? Y entonces que lo pudiera hacer. Es como el instrumento, pero claro, una cosa más pequeñita, como lo que hay en Horizonte 2020 de búsqueda de socios. Pues algo así, pero reducido a lo que sería nuestro contexto y dentro de pues, palabras clave que cada uno quiera pues, proporcionar. Ahora, cierto es
que todos tendríamos que ser un poco selectivos, porque claro, decir que uno contribuye al, no sé, al objetivo de acción por el clima, pues es bastante genérico para el hecho de, por ejemplo, pedir una propuesta de proyecto, porque a lo mejor para la propuesta de proyecto lo que necesitas es pues alguien de ingeniería química o alguien que tenga una determinada instalación. Entonces yo lo que iba a proponer, que no sé si existe, es una base de datos que tenga pues la UPM, si quieren, cerrado para ellos, de tal manera que yo pueda decir, bueno, yo quiero hacer esta propuesta o necesito esto, ¿quién podría ser o qué sugerencias hay? Porque muchas veces nos hemos encontrado con problemas y, bueno, pues problemas recientes debidos a eso, a que realmente pues la gente no tiene el perfil que realmente sea, ¿eh? Nada más. Muchas gracias, me parece una idea interesantísima. De hecho, bueno, ahora mismo en el S2I tenemos el S2I es el sistema de gestión de la investigación, y todos habéis introducido en lo que es el portal una serie de metadatos. Esos metadatos reflejan probablemente, posiblemente, tanto la experiencia que uno tiene como los intereses, hacia dónde va. También los metadatos que hay ahí son lo suficiente, son muy amplios, son muy vagos, y tampoco hacen una distinción entre el que realmente es experto en una determinada materia, el que usa instrumentalmente a lo mejor una determinada materia. Es decir, que hay que dar ese paso, porque ahora mismo si metemos una cosa que ponga cambio climático, pues toda la UPM a continuación va a aparecer como experto en cambio climático, cuando realmente hay personas que saben más en ciertos temas que otros. Entonces, es un tema que es importante averiguar. Estábamos pensando también en hacerlo de una forma automatizada en base a las palabras que aparecen en los papers, en las contribuciones científicas, en los proyectos, ser capaz de, utilizando técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje, sacar grafos de este tipo, pero todo esto requiere un poquito de tiempo, y sobre todo lo que también requiere es pues que la persona, cuando se ponga a introducir y a seleccionar cuál es el clic, pues que realmente el clic que selecciona sea clic de experiencia o clic instrumental, o que demuestre si lo que tiene es interés. Es decir, es un poco complejo. Tenemos una primera versión del sistema y yo creo que el análisis y la reflexión que estamos haciendo, intentando alinear los grupos, los temas y los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos va a ayudar en esa función. Pero recogemos la idea. Bueno, entonces, como teníamos el compromiso de acabar a 1:30 y faltan 5 minutos, os vamos a pedir, por favor, que contestéis a través del móvil a una encuesta sobre cómo ha ido la jornada, en la que podéis además hacernos ya sugerencias si no habéis podido hacerlo de viva voz. Bueno, y reitero que además de que compartiremos pronto todo lo que ha salido aquí, lo que está afuera, que al final ha habido bastantes post-it amarillos que tenemos también que procesar y que compartir. Además de eso, hay siempre una línea abierta para lo que queráis. Además de los seminarios, como ha explicado Asun, hay otros instrumentos como las sesiones de Cercedilla, etcétera, o lo que queramos hacer para avanzar en esta colaboración. Así que nada, muchísimas... Sí. Un último mensaje. Vamos a ver, aquellos que queráis traer o incorporar investigadores extranjeros o españoles trabajando a fecha de hoy en el extranjero, está ahora mismo abierto la convocatoria del programa propio para solicitar ayudas Marie Curie. Básicamente lo que consiste es, se va a dar financiación, aquellos que reciban la ayuda van a tener financiación para traer a un investigador postdoc a UPM durante una semana. El investigador tiene que ir al curso de Cercedilla sobre cómo escribir RCs y el resto de la semana estará en el grupo pues escribiendo la propuesta con el grupo al cual se quiere incorporar. Entonces, esa convocatoria se va a abrir esta semana y va a estar abierta durante 20-25 días porque vamos a tener que realizar la selección para comenzar con el curso pronto. Con lo cual, echarle un vistazo cuando volváis a vuestro despacho, ¿vale? Bueno, agradeceros a todos la colaboración, la asistencia y levantamos la sesión. No, la encuesta.
Y luego Asun me pide que vaya a la comisión de investigación y tenemos que sacarles datos de para qué ha servido los seminarios. Entonces, por favor, y además es una encuesta anónima, con la cual sentiros libre para decir lo que sea. Se tarda 5 minutos, que es lo que nos queda hasta y media. Sí. Entonces, indica dónde tienen que entrar y cómo... Sí, tenéis que meteros otra vez en sli.do, sli.do, y donde os aparece meter un código ODS, bueno, da igual, mayúscula o minúscula. Y os sale una encuesta de 5 preguntas. sli.do, perdona, tenemos una diapositiva, pero era por no tardar más. Y el código que os pide al entrar, ODS. Buena idea. Ahí, ODS. Y os aparece una encuesta de 5 preguntas. Y os agradecemos mucho, como decía Carlos, vuestras sugerencias de mejora, ideas, cualquier aportación constructiva es súper bienvenida. Bueno, pues como no hay que entregar el examen mientras vamos terminando, que no se nos olvide, quiero volver a agradecer al GATE, a la Oficina de Proyectos Europeos, y a Irene y a Pablo, en nombre del grupo promotor, todo el trabajo que han hecho para que podamos tener esta sesión. Y bueno, y según vayamos terminando, no sé si Asun, si quieres decir algo más, o ya hemos dicho bastante. Estaba rellenando la encuesta siguiendo. Bueno, nada, agradecer a todos de verdad vuestra colaboración y sobre todo que esto no se quede en un evento de hoy, de un ratito por la mañana, en donde todos nos hemos conocido y visto en qué trabajamos, sino que sea el comienzo de una colaboración bastante más fructífera, en el que empecemos a buscar primero esas redes y de segundo, y como último objetivo, las alianzas y si es posible, pues que esto sea también un germen para una reunión temática en Cercedilla sobre los temas que consideréis. Y si alguien quiere o desea hacer alguna reunión de algún seminario en alguna otra temática, pues que también venga y lo proponga, ¿vale? Muchas gracias a todos.